Para todas las personas que se estaban preguntando, en este momento tenemos al candidato por el Partido Azul, el licenciado Isaac Farchi. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, licenciado Farchi? Pues muy buenas noches, me encuentro de manteles largos, hoy cumplo 63 años, así que muy contento. Fui a un almuerzo con toda mi familia que ya llegó de Israel y después en la tarde en la sede, el grupo más cercano de trabajo a mí pues me celebraron, así que estoy con, con mucha felicidad y pues cerrando con broche de oro aquí con usted. Muchas gracias. Primero le quería agradecer por su tiempo, porque yo sé que no es fácil, pues hacer entrevistas y toda esta cuestión en el día de su cumpleaños, pero cuénteme cómo es esta experiencia de cumplir años mientras está haciendo campaña política. Mire, a cierta edad uno como que deja de cumplir años. Para serle bien sincero, ha estado tan dura la campaña, realmente nosotros trabajamos muy fuerte. Solo para contarle, el sábado estaba en Quiché, ayer domingo estaba en Zacapa. Vine ya tarde en la noche los 2 días y pues a las 12 de la noche recibí una llamada de Israel, de una hija y me empezaron a cantar con mi nieto Happy Verde y ahí me di cuenta que era mi cumpleaños. Sí tiene ese fenómeno que los días se pasan y a veces uno hasta pregunta en qué día estamos, no por números, sino que si es lunes, martes, miércoles. Sí es demasiado acelerada una campaña. Muchas gracias. Y digamos, ¿cuál ha sido la parte que usted considera más complicada de todo este proceso? Eh, el dinero. Nosotros somos un partido que desde que se creó no aceptamos diputados en funciones, no aceptamos alcaldes en funciones, no vendimos puestos y bendito sea Dios, está todo publicado, ustedes pueden corroborar esto que les estoy diciendo y hemos tenido que hacer la campaña pues a pie, el plan hormiga con poco material, la gente nos pide gorras, camisetas y nosotros lo que les damos es un abrazo. Entonces el esfuerzo físico es gigante, pero con mucha adrenalina, porque la respuesta de la gente es muy buena. Entonces lo más fuerte es tratar de competir con esos monstruos que tienen tanto dinero. Gracias. Esta no es su primera participación, ¿estoy en lo correcto para candidato a presidente? Está en lo correcto. La campaña pasada me invitó el partido Viva. Yo vine de Israel faltando 4 días para la asamblea de ellos, cuando prácticamente había 9 semanas para la campaña. No tuve nada que ver con la organización, no tuve un solo diputado, un solo alcalde mío, y me invitaron de una manera que yo acepté. Y cuando vine aquí, pues me di cuenta que no era lo que me habían dicho, prácticamente vine con otras condiciones y aquí me encontré una realidad totalmente diferente, pero yo no dejo nada a medias, yo no tiro nada a medias y cuando doy mi palabra es mi palabra, así que hice el esfuerzo y corrí toda la campaña, quedando en un empate técnico en quinto lugar con Roberto Arzú. Pero la gran diferencia es que después de eso nos dio la energía de ver que en Guatemala hay tanta gente buena, tanta gente que quiere hacer la buena política y nos decidimos entonces hacer el Partido Azul, precisamente con esta gente que hoy en día estamos presentándole al pueblo de Guatemala como alternativa. Ya, o sea que sí hay una diferencia. Aquí usted sí tiene control sobre algunas cuestiones del partido. Obviamente porque cuando nosotros decidimos hacer Azul, le quiero contar que a mí me habían invitado otros 5 partidos a participar con ellos, pero yo me sentía muy incómodo, número uno, con la gente. Por O sea, a supuesto. veces llega uno y se sienta con esa gente y realmente te hacen sentirte que no estás en tu medio ambiente. Y número dos, las condiciones, porque hubo un partido que igual la exageración de decirme, mira, Isaac, necesitamos un líder, pero después de que la campaña, si ganamos, aquel va a ser el ministro de Comunicaciones, aquel va a ser Ya tenían repartido el pastel, estamos hablando a finales del 2019, principios de 2020. Ya. Entonces, realmente era incómodo esa situación. Entonces, con esa filosofía de que nosotros, de estar aprendiendo 20 años en países de primer mundo,
con muchas clases de formas de gobernar, de izquierda, de derecha, de centro, socialistas, derechistas, etcétera. Pero siempre hay como un camino, hay una definición, hay una filosofía de país. Y entonces eso es lo que ningún partido tiene aquí en Guatemala, porque son planes personales y no planes nacionales. Entonces nos juntamos con este grupo de gente que muy entusiastas y logramos hacer el Partido Azul con todo esto que no existe en Guatemala o que se perdió, porque seguramente en algún momento los partidos sí tenían toda esta clase de formación política, de visión, de hacia dónde querer llevar el país, etcétera. Pero pues nosotros le impregnamos a este nuevo plan del Partido Azul esa filosofía y creamos el Partido Azul diseñado para gobernar. No es un país electorero, no es un partido electorero. Aquí todos los partidos se vuelven a unir y a estructurarse para la campaña. Y de ahí no oímos nada de ellos 4 años más que los relajos que hacen en el Congreso. En cambio, el Partido Azul está diseñado para gobernar. Y por eso llevamos más de 3 años en mesas de trabajo, formando gente, yendo a buscar personalmente a la gente. Quiero contarte que di la vuelta al país 63 veces sin usar una sola vez el helicóptero, inclusive desde años de pandemia nosotros ya estábamos buscando a la gente que iba a conformar el Partido Azul. Ok, candidato, y digamos, si no se está dedicando a la política, ¿a qué se está dedicando usted en su tiempo? ¿Cuál es su profesión? Mis negocios, ¿de qué Sí, sí, sí. vivo? Ajá, ¿de qué vive usted? Ok, desde los 24 años, cuando regreso graduado del Tecnológico de Monterrey, pues lo primero que tuve fue una industria de plásticos y madera. Después pusimos una industria panificadora, he llegado a tener más de 400 empleados. Teníamos una lavandería industrial, el grupo familiar. Teníamos también 2 restaurantes. Cuando por cuestiones de seguridad necesité migrar a Israel, lo primero que hicimos fue replicar, poner una cafetería panificadora allá en Israel, pero conseguimos muy, muy buenos trabajos por mi profesión. Y pues después de 14 años de estar trabajando para otras personas con unos sueldos realmente buenos y que fueron los que me llevaron a estos 9 países del mundo donde yo repliqué modelos israelíes, puse mi propio negocio que es pues de lo que vivimos hasta el día de hoy, que es el turismo médico. Israel es el equivalente a Houston de aquel área del Medio Oriente. Así como aquí todos en América buscan a Houston o Estados Unidos para salud, todo lo que es el África, lo que es la Europa post-comunista, lo que es los países asiáticos pegados a Israel. Israel es el centro médico de toda esa región y mi negocio ese es el turismo médico hasta el día de hoy. Ok, digamos, y usted, es que me parece bastante curioso, tiene una experiencia bastante grande en puestos del Estado, si no me equivoco, ya ha participado anteriormente en puestos políticos. Sí, no todos fueron puestos del Estado. Lo que pasa que el primero en darme la oportunidad sí fue yo cuando llegué a trabajar, gracias a mi título universitario de licenciado en sistemas de computación, se me abrió la oportunidad en el Centro de Investigaciones Científicas del Hospital Shiva Medical Center, que es el más grande del Mediterráneo, que le pertenece al gobierno y a la Universidad de Tel Aviv. Ellos fueron los primeros en que me asignaron ir a Guinea Ecuatorial, porque es el único país africano que habla español. Y pues yo hablaba español, yo hablo español. Y entonces al año y medio de estar, yo era el más joven, de hecho, el que más nuevo, digamos, de este fondo de investigación. Me mandan por primera vez a Guinea, donde se construyeron 2 hospitales. Nosotros les entrenamos todo el equipo médico de enfermeras, administrativo, inclusive hasta el mismo ministro. Ahí empieza mi caminar. Después fui a Nigeria, donde hicimos también agricultura y también centros de diagnóstico médicos. Estuve en el Hospital del Rey en Tailandia. Después estuve en países como eh, Latvia y Bulgaria, postcomunistas, donde fuimos a desarrollar hasta inclusive infraestructura y seguridad.
Estuve en Argentina, en el hospital de Kirchner, y estuvimos armando unas empresas. Y después estuvimos también en México. Eh, Todo este caminar no fue solamente con el gobierno. A mí, digamos, los que me contrataron para ir a Tailandia fue un laboratorio privado de Jerusalén. Los que me contrataron para ir a Nigeria fue el senador Suleimán de Nasarawa State. O sea, he estado entre privado y público. Ok, me parece bastante curioso y a mí me gustaría hablar sobre sus propuestas, pero me gusta primero sacar de la mesa lo incómodo. Si quiere, vayamos directo a eso y después hablamos sobre su candidatura y sobre sus propuestas. ¿Cómo surge el acercamiento con el actual presidente Alejandro Yamatei? Bueno, acercamiento es una palabra que pareciera que hay una tremenda relación y no es así. Le quiero Claro, contar que existía un equipo de softball que se llama Maccabi, que era de la comunidad judía, y el papá de Alejandro jugaba en ese equipo porque él era el dentista de toda la comunidad. Y nosotros los niños íbamos a ver jugar a nuestros papás y cuando fuimos siendo jóvenes, bueno, ya nos ponían ahí a medio a batear, a cachar la bola, así es como conozco a Alejandro de lejos y de hecho fue la última vez que lo dejé de ver, estamos hablando en los setentas. Después, cuando regreso a Guatemala, hubo una situación de que él me pidió ayuda porque quiero contarle que desde el año 2017 se empezó a trabajar el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala e Israel. Ese lo trabajamos con mi señora y con el embajador que estaba en ese entonces ahí. Después en el 2018 llegó Mario Búcaro, el actual canciller, que le dio un impulso al Tratado de Libre Comercio, pero exagerado. Y después de que gana en el 2019 Alejandro, fue invitado a Israel, donde pues lo recibimos. Y dentro de las giras, pues él vio que nuestra relación con los ministros, que era bastante buena, y él me pide que lo ayude a que acabe el Tratado de Libre Comercio. Antes de eso, quiero hacer la salvedad, que es lo que todo el mundo vio en la televisión, que yo salí apoyando la candidatura de Alejandro y le voy a explicar por qué. Yo le pedí también a la señora, y esto ya se lo dije a ella en persona, a Sandra, le dije, Sandra, jamás logré llegar a platicar con vos. Me dice, sí, hombre, es que me tenían toda filtrada, toda tapada, pero ahora ya esa gente ya no está en el partido. Y ella lo supo, y había un hecho que era innegable. Ella ya había ganado 52 curules. El Congreso, la UNE tenía 52 diputados. Todos sabíamos la injerencia que ella tenía tan fuerte en la Corte Suprema. Todos sabíamos lo que tenía ella en la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué poder le faltaba entonces a la UNE? El Ejecutivo. Si ya tenía el Legislativo con 52, ya tenía las Cortes, solo le faltaba el Ejecutivo. Entonces fui a hablar, de hecho él me llamó a mí, Alejandro, y me dijo, apóyame. Le dije, presentame tu plan de trabajo, me lo dio inmediatamente. Le dije, quiero juntarme con gente tuya. Me junté con varias gentes, como con Tony Malú, con Pedro Grolo, y pues el plan era una realidad, gente pues que seria, gente profesional. De hecho, ya no están en el gobierno, creo que duraron un año, año y medio, igual que yo. Entonces, cuando él va a Israel, en el 19, antes de tomar posesión, y que yo sí había apoyado, salí a decir, leí su plan de gobierno y me gustó, me pide que por favor lo ayude a que se finalice el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala e Israel. Y entonces cuando vengo a Guatemala viene más o menos en marzo porque a mí me soldaron 6 vértebras en diciembre del 2019 y tuve casi 3 meses de recuperación. Cuando vengo a Guatemala, me llama Tony Maluf y me dice, mira Isaac, ¿nos vas a echar la mano o no con lo del tratado? Más que todo por el idioma y más que todo porque habían visto mi trato con los ministros, etcétera. Y les dije que sí, con mucho gusto, pues es de interés del país, no interés personal, interés de Guatemala.
y me llega mi nombramiento para la PRONACOM, el cual no acepto porque no decía que era ad honorem, y eso era lo que él y yo habíamos hablado, que iba a ser un puesto ad honorem, no quería yo pago. Se lo devuelvo a Tony y vino como a las 2 semanas el nuevo nombramiento donde ya decía ad honorem, y esto usted lo puede corroborar metiéndose a, a Guatenóminas. Va a ver que yo tuve cero sueldo, cero viáticos, cero dietas, nada, cero. Entonces, y gracias a Dios, quiero contarle que en septiembre del 2022, Guatemala e Israel ya firmaron el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, yo en el 2021 más o menos me tuve que retirar debido a los ataques de Orlando Blanco y de Carlos Barreda, del chisme que agarraron del peladero del periodista que está en el bote ahorita, que le dijo que quería involucrar también a Bukele, que Bukele le dijo, mira ese tu pasquín de quinta, ¿verdad? Entonces, el motivo en lo que ellos me podían estar llamando era precisamente porque pertenecía a la PRONACOM. Entonces renuncio a la PRONACOM, pero seguimos trabajando el TLC, y en septiembre del año pasado se firmó, gracias a Dios, para beneficio de Guatemala y de Israel. Que bueno, digamos, una muy buena intención que al final termina siendo, yo diría, la única piedra en el zapato, porque en los comentarios que tengo aquí en el live es lo único que se menciona y es esto de la alfombra. Mi pregunta que yo le quería hacer, yo no, la verdad, yo he visto que se lo han preguntado anteriormente, si usted fue parte o no, pero usted podría tal vez identificar por qué se le trata de ligar a usted o por qué sale su nombre en esta cuestión de la alfombra, de la supuesta alfombra, porque ni siquiera hay información que lo compruebe, pero usted sabe del origen de por qué se le trata específicamente de ligar a usted y a Antonio Maluja a Sí, este caso. sí, sí, por supuesto que lo conozco. Fíjese que cuando yo regreso a Guatemala operado, como le conté, ni siquiera caminaba bien todavía. Me asistía un hijo precisamente caminando para que esa era la rehabilitación. Y me invitaron, parece que dentro de un grupo de inversionistas vino un par de personas que eran judíos y me dijeron, mira, queremos hacerles una cena del viernes, que yo no sé si has oído el término Shabbat. Sí, 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 estoy El, muy familiarizado, claro que sí. entonces era Shabbat en la noche, fíjate, y me pidieron si podía ir yo a hacer el rezo de Shabbat con mi esposa. Y fuimos prácticamente de invitados. Ahí yo no conocía a nadie de todos los que después en el periódico traté de identificar en las fotos, esto y el otro, pero sí estaba presente ahí el que es el cónsul de Rusia en Guatemala o algo así, que tiene un puesto diplomático, pero no sé cuál es precisamente. Y ahí quedó. Cuando el del peladero saca lo de la alfombra y agarran ese caballito, Orlando Blanco y eh, Carlos Barreda, se fueron por el lado de los judíos. Yo los tengo a ellos demandados por xenofobia en 8 países. Ojalá y algún día viajen a esos países. Y que el judío por aquí, el judío por allá, a tal grado que el mismo Barreda llegó a decir un día que yo no había ido a hacer el ritual del Shabbat de repartir el pan, sino que yo fui a repartir la coima con los rusos, así dijo. Y ahí empieza toda esa berenjena que el viaje a Tikal. A mí me citaron, imagínense, para que fuera a explicar la relación de Empornac conmigo. Yo pertenecía a la PRONACOM. Empornac es autónoma, no le pertenece a nadie, pero tiene relación con el viceministerio de Puertos y Aeropuertos del MISIBI, no del Ministerio de Economía. De todas maneras, me llamaron a mí a que fuera. Obviamente no fui porque no iba al lugar. Y eso los iba poniendo a tal grado que Barrera me dijo que qué pedigrí creía yo que tenía, que el judío por aquí, el judío por allá. Entonces fui con Tony y le dije, Tony, mira, esto se está saliendo, ya se metió con mi esposa, empezó a hablar cosas que no son, así que renuncio. Quiero contarle, y si usted está al día de las noticias, hace 2 semanas Curruchiche sacó una nota que después de un año y medio, estamos hablando de 2001 a 2023, estos, eh, estos diputados del partido Voz no han presentado
ninguna sola prueba. Yo fui 8 veces al Ministerio Público casi que a entregarme. Fui 8 veces a tal grado que me dijo la fiscal, mire, licenciado, a mí un favor, yo sé que ustedes no hacen eso porque si no todo el mundo los molesta. Deme su teléfono. Y si viene algo, yo lo llamo, pero no hay nada contra usted. Y así quedamos. Y entonces pasaron los meses y miren lo que acaba de escribir Curruchiche. No han presentado un solo papel. Entonces, ¿cuál fue el show que hicieron? Eso que salen diciendo que los de Voz fiscalizan, ¿dónde está? ¿Por qué no estoy yo en la cárcel? Ya que fiscalizan también. Y ya que usted no A tiene Tony inmunidad tampoco, Malú, ¿verdad? ¿cómo? Ya que usted tampoco tiene inmunidad, pues podría, en este caso. Obvio, ellos sí tienen inmunidad, y por eso es que no me dejé ir contra ellos. Y a Chepe Zamora ahorita le voy a poner yo pasando la campaña para que no crean que me estoy aprovechando de mi puesto, pero yo le voy a poner por difamación a ese tipo. Él empezó todo, pero los demás agarraron la chibolita y dele y dele con el mazo en la cabeza. Y esos son los del partido Voz que dicen nosotros fiscalizamos, solo ensucian a la gente. Ahorita están tratando de volver a quedar para seguir ellos con inmunidad, pero no han presentado las pruebas, solo me ensuciaron por gusto, pero gracias a Dios, pues la creyó el que la creyó y lo mejor fue cuando salió Bukele a decirles, miren ese pasquín de quinta, ¿verdad? Ahí se callaron estos del partido Voz. Por supuesto. Ya no, y dijo Curruchiche, y si no tiene la nota, después se la puedo mandar, o si no, métase No, sí, por supuesto. en Canal Antiguo, ahí está la nota, que dicen dónde están las pruebas después de 1 año y medio. O sea, tanto alboroto que hicieron, y Tony Maluf salió diciendo, Isaac nunca estuvo, nunca viajó a Tikal. Esta gente de, ¿cómo se llama? TAG, dio el manifiesto de los pasajeros que iban, yo no iba. Y después la cambiaron a Palopó, que creo que es un restaurante o algo así, hotel, aquí en Atitlán. Y también están los videos que pidieron ellos de prueba y no aparezco. Entonces son unos payasos que ahora los echaron de la UNE y se fueron a meter al partido Voz para volver a quedar y tener, ¿cómo se llama?, inmunidad. Pero no han presentado absolutamente nada contra mí y yo me fui a entregar solito. 8 veces, no una, 8 veces. Estoy Digamos, esperando que me digan cuál. y hace 3 años, como usted me contaba, ya estaba en formación del partido, es decir, ellos ya tenían conocimiento que usted planeaba participar. ¿Consideraría entonces, digamos, que este ataque fue por algún temor electoral? Fíjese que le quiero contar que usted le acaba de pegar exactamente al blanco. Nadie se había dado cuenta que el Partido Azul estaba naciendo, pero salió Edmond Mulet, y yo tengo la grabación aquí, donde dijo que en enero del 2021 que tenían 97,000 afiliados y que en junio nacían. Perdón, en junio, no en enero. En junio nacían porque tenían 97,000 afiliados y que no sé qué. Entonces, el periodista Richard Shaw fue al TSE con el derecho que tiene cualquier ciudadano a pedir cómo iban los partidos en formación. Y se dio cuenta que Cabal llevaba como 11,000 votos, pero su gran sorpresa que el Partido Azul llevaba 23,000 votos. Y lo hizo público. Y ahí es donde se les paró la antena a esta gente. Y es que, mire, solo fue eso y exactamente a los 10 días empezaron los ataques. Y después decían, no van a ser el Partido Azul, no van a ser, porque no lleva diputados, porque no aceptaron alcaldes. Entonces, ¿de dónde van a sacar el pisto? Y nacimos. Después decían, no los van a dejar inscribirse, no se van a postular. 102 asambleas, todas en un fin de semana, y ellos mismos no lo creían, iban al TSE, miren, queremos ver las actas y todo abierto. Y nos postulamos, porque ellos no están acostumbrados a trabajar bien. Ellos creen que todo es la tranza, ellos creen que todo apesta, ellos creen que todo tiene que haber un motivo torcido, porque ellos así trabajan y el león juzga por su condición. Pero el trigger de esto fue precisamente el hecho que vieron que el Partido Azul estaban haciendo y no se la olían.
No se lo lían porque nosotros tenemos un plan que se llama submarino y que veníamos calladitos bajo el agua sin hacer bulla. Justo, me gusta el calificativo que usa para el plan de trabajo porque si bien usted lo mencionó al principio de la entrevista, no, la campaña no es algo que sea muy visual, pero los espacios políticos que yo he logrado ocupar o compartir con mucha gente, sí hay mucha gente del Partido Azul. Mi pregunta, candidato, sería, ¿qué lo diferenciaría a usted de otros candidatos o qué diferencia al Partido Azul de otros partidos? Número uno, la gente. Toda nuestra gente es gente nueva. Gente que inclusive tuvo problemas. Le puedo poner el ejemplo, Paul Briere, que va de candidato a alcalde nuestro, le achacaron un montón de cosas que jamás se las comprobaron. También él es víctima de ratas y tiene su, ¿cómo se llama? Cosa de probidad, de la Contraloría de Cuentas, etcétera. Pero todos llevamos, quiero darle números para que se entere un poco, 150,000 afiliados, 30,000 adheridos al TSE, 12,000 directivos. Estamos corriendo en 190 alcaldías, estamos en los 160 diputados corriendo y todos son nuevos, absolutamente todos son nuevos. Esa es la primera gran diferencia. La segunda es la experiencia. Yo le pido a usted que haga un poquito la investigación de qué experiencia tienen los otros candidatos políticos. Yo me pongo a disposición de hacer un debate con ellos. ¿Qué ha trabajado cada uno en qué área? Y usted se va a dar cuenta que todos improvisan, que todos hablan muy bonito, de repente hablan más efusivo que yo, pero lo que hablan son lo que ellos piensan, lo que se imaginan que sería bueno. Yo no sé si lo vieron en el Discovery Channel, si lo vieron, viajaron a Estados Unidos y dijeron, ve qué chilero, lo vamos a hacer en Guate, pero ¿quién ya lo hizo? Solo hay uno que se llama Isaac Farchi. Y ese plan lo plasmamos en las mesas de trabajo del partido que están trabajando hace 30 meses en un grupo que se llama G70 con más de 3,300 personas. Lo invito a que venga a ver a nuestra sede, Octava Avenida 2-29, Zona 1. Venga a ver lo que es el Partido Azul y después visite las otras sedes y se va a dar cuenta que este es un partido que tiene el plan de gobierno y que se trabaja en él y tenemos la gente. Ya tuvimos ministros que eran fotógrafos del presidenciable porque no había equipo. Ya todo el tiempo están llegando a improvisar. Ahora ya no nos van a dar una bolsita, ahora nos van a dar una bolsota. Otro ahí ofreciendo 5,000 quetzales. Nosotros hicimos una pequeña investigación. Le pregunté a 6 chicleros cuánto les costó poner su negocito. El que menos me dijo fue 12,000 quetzales. Y otro me dijo 16,000 porque él sí vende jugos, medicinas y eso, un chiclero. O sea que con 5,000 quetzales ni siquiera logramos poner chicleros. Lo que sí alcanzaría es para poner una tortillería. Entonces quiere decir que este candidato está planeando que todas nuestras mujeres sean tortilleras. Y tenemos jóvenes mujeres fabulosas, súper inteligentes, que dan para bastante más que ser simplemente tortilleras. Con todo el respeto a esas emprendedoras tortilleras que sacan adelante a su familia con su trabajo, pero no puede ser el plan de gobierno de un candidato darles 5,000 quetzales a las mujeres. Yo Por no he visto supuesto. en ninguna parte del mundo que ese sea mi plan de trabajo. ¿Cómo así? Júntenme con él y hablemos de temas, a ver si sabe lo que está hablando. No saben lo que están hablando. Por supuesto, digamos, y este tipo de campaña populista, por así decirlo, porque no hay otra forma de calificarlo, viene de una necesidad de una economía un tanto más sustentable, diría yo, para el país, que beneficia al pequeño, al mediano, al emprendedor. ¿Y cuál sería entonces su plan o un contrapeso para estos ofrecimientos que vienen a ser candidatas como Sandra Torres, como Suri Ríos o como Edmond Mulet? Bueno, mire, la verdad que este país tiene varias bendiciones. La primera gran bendición es nuestra gente. Quiero contarle que han venido más de 21 grupos de inversionistas aquí a Guatemala y no pasan 2 días que me digan, mira qué gente tan educada, qué gente tan amable la de Guatemala. Eso es lo primero. Lo segundo, tan manual.
porque como los llevamos a ver campo, los llevamos a ver turismo, porque hay gente que quiere meterle en turismo, hay gente que quiere en el campo, hay gente maquileros, hay gente que tiene ensambladora, hay gente de high-tech que quieren poner call centers, etcétera, etcétera. Les llama demasiado la atención lo dedicado que es el Chapín. Y a veces viajábamos a las 4:30, 5 de la mañana para no agarrar tráfico y ya estaban trabajando. Y eso les llama muchísimo la atención. Nosotros tenemos, porque conocemos y nos han seguido por todo el mundo, un grupo gigante de inversionistas que están esperando que en Guatemala haya un gobierno confiable y certeza jurídica. La gran diferencia es que yo no le voy no he ofrecido ni una sola vez. No vamos a dar bolsitas que se acaban en 2 días. Vamos a dar trabajos, vamos a traer inversión que dan trabajo para que esos sueldos dignos les dure todo el mes y le dé a la gente una bienestar social. Me imagino que hablaremos del plan de trabajo, entonces lo voy a dejar hasta aquí porque esto está incluido en el plan de trabajo. Por supuesto. Digamos, y cuando se toman este tipo de decisiones que yo considero un tanto pragmáticas, cuando se habla de cambiar la forma en la que se realiza la inversión o invitar más personas, sabemos que hay grupos de poder que sus privilegios se verían amenazados, que han controlado el mercado. ¿De qué forma Isaac Farch abordaría entonces a estos grupos de poder que sabemos que de una manera muy fácil no le cederían el trabajo, digamos? Yo sé, mire, quiero contarle que a mí me dicen el machete Farchi. Yo soy muy filoso, inclusive la gente de mi partido me dice, mira Isaac, tienes que tratar de ser un poquito más políticamente correcto, hablarle un poquito más a las masas. Yo no soy así. Yo las cosas son como son. No me junté con ningún grupo de poder, cero. Nadie le puede decir a usted que se juntó conmigo. A mí mi vicepresidente me lo puse yo, no me lo puso nadie. Mis diputados los puso yo, no me los puso nadie. Nadie pagó un centavo por sus puestos. Yo no tengo deuda política con nadie, cero. Y ellos lo saben. Ya me han amenazado, he recibido más de 35 amenazas. Y a todo el mundo le digo, recibida tu amenaza. No me dan miedo. Y eso incluye sindicatos también. Yo vine a hacer lo que sé hacer, lo que ya he hecho por otros países y ahora nos toca a nuestra Guatemala que lo hagamos. Y tengo el equipo para hacerlo. A mí no me van a doblar la mano. Le voy a poner un ejemplo bien fácil. 8 años tienen en el Congreso la ley de competitividad. Dentro de la ley de competitividad está la cuestión de los monopolios y por eso no la sacan. Yo traigo un programa que se llama Maquila Agrícola para que nosotros podamos echar a andar ese programa de maquila agrícola y para que el agricultor al sembrar, y eso después vamos a hablar más, eso nos da la seguridad alimentaria que necesita el país, baja la canasta básica, pero volvemos empresarios a nuestros agricultores. Pero con los fertilizantes que tenemos, con los insecticidas que dan cáncer, y nos lo estamos comiendo aquí en Guatemala nosotros, que tenemos, jamás nos van a comprar afuera, nunca en la vida. Somos un país con productos prohibidos, pero muy productivo en nuestro país, y yo le voy a entrar. Y mi pregunta es, todos esos que salen a hablar ahorita, si ellos tienen bancada en el Congreso, ¿por qué no han sacado esa ley de competitividad? ¿A quién están protegiendo? ¿Cuánto les paga quién para que esos monopolios se mantengan engavetados? Y aquí solo hablé de la parte agrícola, porque aquí es monopolio en todo sentido. ¿Y quiénes son esos partidos que salen hablando y tienen 8 años de tener esa ley ahí y no se atreven a sacarla? No se atreven, o será que mejor les pagan a los presidentes de comisiones para que la dejen engavetada. Nosotros no vamos a hacer eso, pero necesito una campaña, una bancada fuerte para poderle entrar, porque yo necesito introducir en este país el plan de maquila agrícola. Nosotros tenemos una ventaja geopolítica que se llama nearshoring. Somos en la frontera más cerca del NAFTA. Para los que no saben, es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Los que siguen Guatemala, ya quisiera la China estar aquí donde estamos nosotros. Tenemos esa gran ventaja.
pero estamos en manos de un montón de corruptos y que ahorita salen a hablar de sus planes que incluye esa ley. Y si ahí la tienen, y tienen bancadas, y tienen diputados, ¿por qué no la han sacado? Y ahorita la vienen a popularizar. Son Por unos supuesto. hipócritas. Esos son lo que son políticos hipócritas. Y yo se los he dicho en todos los foros, enfrente de ellos, y todos se quedan callados. Por supuesto, digamos, el origen de todo esto es la corrupción. En el plan de trabajo de Isaac Farchi hay alguna lucha directa en contra de la corrupción. Bueno, entonces le voy a decir rápidamente que nuestro plan de gobierno se llama el ABC. Así de fácil. El A es alimentos. ¿Qué es lo que el ser humano desde que se despierta tiene? Hambre. A mediodía quiere comer y en la noche quiere cenar. La A de alimentación adentro incluye varios rubros y varios ministerios. Está agricultura, está la desnutrición, está la seguridad alimenticia, está, por ejemplo, también ahí tengo metido lo que son los empleos no tradicionales. ¿Qué son empleos no tradicionales? Digamos allá en Alta Verapaz. Ahí lo tradicional es pepenar café o cardamón. Pero esos son trabajos temporales, porque cuando no hay café, ¿de qué trabajan? Entonces Claro. nosotros estamos trayendo trabajos no tradicionales para que la gente tenga empleo todo el año, todos los meses reciba un salario. ¿En qué se vuelve el salario? En alimento. La B es bienestar social. Quiero contarte que cuando yo migro a Israel con 4 hijos, me fue tan fácil, y esta es una experiencia de vida, crecer a mis hijos porque el gobierno me proveía de todo mi bienestar social. Por eso la B del ABC es bienestar social. Me proveía la mejor educación del mundo, educación, y los 4 estudiaron en escuelas públicas. Es más, no conozco escuelas privadas en Israel. Los 4 salieron de escuelas públicas que producen premios Nobel. Casi cada 2 años sale un judío premio Nobel, que producen científicos que se los roban otros países del mundo. Entonces tenemos educación, me dieron a mí, salud, la mejor salud del mundo. Para mí fue bien fácil crecer a mis hijos y que les diera apendicitis y el gobierno se hacía cargo de los problemas esos. A mí no me salía ni un centavo. Salud, educación, seguridad. 2 hijas mujeres que iban a la playa con sus grupos de amigos en verano y a la 1, 2, 3 de la mañana podían regresar caminando tranquilamente por las calles por la seguridad que hay. Después, acceso a la vivienda, el desarrollo urbano y rural. Aquí es una vergüenza que tenemos cabeceras departamentales, que tenemos 3 calles asfaltadas y es una cabecera de todo un departamento, son 6, y después todo es tierra. Y váyase a meter a las comunidades y a las aldeas. Yo he visitado 2000, porque conozco los 340 municipios del país. Hay cero desarrollo rural, cero. Y ese es el bienestar social de la B nuestra. A de alimento, B bienestar social y la C corrupción. Voy a empezar por definir que la corrupción no es un mal, es un síntoma. ¿Síntoma de qué? De que existen corruptos. Lo que está mal es la gente. ¿O usted ha oído a alguien que diga, vos, fíjate que yo era la persona más honrada del mundo y entré al gobierno y me dio corrupción, ahora soy ladrón, como que fuera COVID, vamos, le pegaron la corrupción? No es así. El corrupto es la persona. Y eso hay que estar bien claro, que si uno lleva corruptos a un gobierno, no va a haber buen gobierno. Y entonces nosotros, la C de corrupción, vamos a un ataque frontal contra la corrupción y tengo la gente. Y te vuelvo a invitar a que vengas. El ataque frontal contra la inmunidad, la impunidad. Mucha gente habla de impunidad, no sabe con certeza qué quiere decir. Ataque frontal contra el abuso de poder. Mira, ahorita en campaña hemos visitado parte, como te conté, no tenemos dinero. Parte de lo que hacemos es caminar y repartir nuestros volantes, hablar con gente, sociedad civil, nos vamos a meter a mercados y resulta que la gente en los mercados hasta se voltean con temor de recibirnos nuestro logotipo. Y en todos lados del país
No es aquí o allá, es en todos los 340 municipios del país, que ahorita hay un partido que presume que él lleva a todos esos alcaldes con ellos, están amenazados que o van a las concentraciones y que no estén recibiendo cosas de otro partido o les quitan el 1.5 metros o 2 que tienen para hacer sus ventitas y que de eso vive toda una familia o más. Conozco puestos de mercado que le dan de comer, como me dijo una señora, aquí crecí a mis hijos y ahorita estoy creciendo a mis nietos. Disculpen, no le puedo recibir su folleto porque me puedo quedar sin mi... Entonces ese abuso de poder, nosotros no escogemos a los alcaldes para regalarles el municipio, no es para volverlos dueños de del municipio, de las tierras, de los bienes de los ciudadanos. Vamos a luchar contra ese abuso de poder. Vamos a fortalecer el sistema de justicia, vamos a ayudar y fortalecer al Ministerio Público. Ese es el ABC del Partido Azul, muy sencillito, y yo ya fui un beneficiado, o sea, sé lo que un ciudadano tiene que recibir de su gobierno, y lo segundo, tengo la experiencia porque ya lo trabajé en 9 países del mundo. Gracias, candidato. Una pregunta un tanto directa. ¿Usted creería entonces que a la hora de entrar a la presidencia, Consuelo Porras estaría a la altura de una lucha contra la corrupción como usted la está planteando? Pues hemos visto que hay mucha deficiencia y usted y todos los guatemaltecos somos testigos de eso. Sin embargo, Consuelo Porras, pues de entrar yo a la presidencia, ella tiene que quedarse 2 años más. O sea, el periodo de ella se acaba más o menos a finales del 25-26. Así que vamos a tener que apretar un poquito las tuercas ahí, porque quiero contarles que el gobierno tiene, el Ejecutivo tiene 4 diferentes oficinas que trabajan contra la corrupción y pueden apoyar al MP. Entonces, como no hay de otra, o sea, ella está ahí, no es que yo entre con mi fiscal, la fiscal ya existe, ya la puso Yamatei. Más bien la puso Jimmy y la confirmó Yamatei. Entonces, vamos a tener que trabajar con ella 2 años, estoy seguro que vamos a lograr llegar a un entendido de que va a haber que apretar la cosa. Y como ya le expliqué, yo soy el machete y una cosa que mi gente sabe. Si yo agarro a uno, y ya lo he hecho, ahorita se lo voy a explicar, que está en corrupción, yo mismo lo voy a agarrar del pescuezo y le voy a explicar por qué. Número 1, le está fallando a la gente que nos escogió a nosotros. Prácticamente nos dio trabajo a nosotros para que le sirvamos. Pero número 2, me está fallando a mí, a Isaac, que le tuvo la confianza de ponerle en ese puesto y me está viendo cara de baboso y al pueblo también. Yo mismo lo voy a denunciar, yo mismo lo voy a entregar. Entonces necesito que esa contraparte de la fiscalía haga su trabajo para poder nosotros entregarlo a la justicia. Y estoy seguro que pues teniendo un presidente que aprieta, un presidente filoso como soy yo, pues también se van a tener que poner las pilas pues. Por supuesto, me parece un tanto curioso cada vez que hablamos nosotros de planes de gobierno con otros candidatos y creo que con usted será el mismo caso, y es que siempre pareciera haber un personaje que imposibilita o que busca imposibilitar el trabajo de ministerios o algo así. El caso este, diría yo, el caso del Ministerio de Educación. A la hora de entrar al Ministerio de Educación sabe que usted tiene que trabajar con alguien en un sindicato y creo que lo mencionó, que es uno de los sindicatos del Ministerio de Educación, el de Joviel Acevedo. De esta misma forma, ¿usted piensa entrar así como lo dice Filoso, con un personaje como Joviel Acevedo? Mire, para hacer numeritos rápidos, si me lo permite, existen 70 sindicatos en educación. El más fuerte es ese, el de Jovel Acevedo. Y yo no voy a hablar lo que voy a hacer. Le pido que por favor se meta a YouTube y busque lo que yo dije hace 4 años. Se filtró una llamada que hubo adentro del partido cuando estábamos haciendo el plan de educación, porque cuando llegué a ese partido no existía nada. Y entonces me llamaron y me dijeron, vos estamos en la parte de los sindicatos, ¿qué ponemos aquí de Joel Acevedo? Y se filtró y está en YouTube todavía subido el audio eso donde dice, pero ¿por qué se preocupan de Joel Acevedo? A él lo vamos a meter a la cárcel. Mire, ese es un monopolio. No solo hay monopolios comerciales, monopolios industriales, también hay monopolios de burócratas. ¿Quién lo volvió a él dueño de la educación en Guatemala? Pésima educación, por cierto, pésima. Que un niño sepa leer y escribir
Que un niño sepa matemáticas no quiere decir que esté educado, no quiere decir que le dimos una educación de clase, que él vaya a poder entonces poder seguir adelante en su secundaria, en el bachillerato y poder aspirar a carreras profesionales. Una educación pésima y este personaje es el 90% culpable de eso, por cómo ha jalado la educación del país ahí. Yo sé que ahorita muchos maestros me están viendo raro, pero sé que la gran mayoría, porque he hablado con muchísimos de ellos, de los otros 70 sindicatos de magisterio, están de acuerdo conmigo. Porque yo le quiero contar una cosa. Me he sorprendido la calidad de maestros que tiene Guatemala. Me he sorprendido la vocación de los maestros que tenemos aquí en Guatemala, pero no los dejan trabajar. Y desgraciadamente, este grupo, porque es un grupo y no quiero ser despectivo, pero ya está llegando a ser un grupúsculo. Este grupúsculo de personas le dan mal nombre a todo el magisterio. Y en manos del magisterio está el futuro de Guatemala y tenemos que dignificar al maestro. Pero no lo vamos a dignificar vía alguien que tiene el monopolio de las conquistas sociales y de las conquistas laborales del país. Yo no voy a trabajar con él. Por supuesto, digamos, si existen posturas un tanto extremistas a la hora de que se habla sobre educación y las personas creen que con dar tecnología o dar dinero simplemente se soluciona el problema de la deficiencia en la educación que existe en Guatemala. ¿Cuál es el plan del trabajo, la parte en la cual se invertiría en educación y de qué forma se va a tratar de mejorar la educación pública en Guatemala? Ok, mire, quiero contarle, pues en todas estas investigaciones, estos 3 años, nosotros identificamos 48,000 maestros que están ya en edad de jubilarse y muchos de verdad ya se quieren jubilar. Lo que pasa es que al jubilarse ellos se volverían pobres, porque lo que están ganando ahorita y lo que les da su jubilación, y aquí quiero aclarar algo porque dicen, ¿y el gobierno de dónde va a sacar pisto? Ellos pagan algo que se llama Montepío, ese dinero ya existe, y también el IX. Entonces no es que el gobierno va a tener que dar dinero extra para jubilarlos, no, esa plata ya existe. Entonces, pero estas gentes ahorita su jubilación es muy pequeña. Entonces, como me dijo una señora de 60 años en Retaluleu, me dijo, mire, Lick, es que si yo me jubilo, no me va a alcanzar lo que tengo, entonces prefiero seguir con mi sueldo de maestra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es dignificar a las personas que se quieran jubilar, para que al jubilarse no las volvamos pobres, pues, porque nadie se quiere jubilar para volverse pobre. Porque ¿cuánto, qué distancia generacional hay entre esta señora de 60 años y el alumno de 9 años y 11 que ella está educando? Entonces, número uno, nosotros, al poner un claustro más joven de maestros, los nuevos maestros de 23, 25, 28 años están más cerca generacionalmente de su alumno. Hablan el mismo idioma prácticamente, los entienden. Pero acá hay una situación muy interesante que le quiero contar. Nosotros vamos a introducir ciertas situaciones como digamos la psicología, psicólogos en los colegios y les voy a explicar por qué. Los primeros 6 años nosotros vamos a hacer una primaria inductiva en los 4 principales temas que sí hay que cambiar el pensum, toda la malla educativa hay que rehacerla para que no pase lo que yo le dije. Sabe leer, sí, sabe que contar, sí, y entonces está educado, no. O sea, solo está alfabetizado, pero educado no. La malla educativa la vamos a cambiar. Todo lo que es matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y estudios naturales son las 4 materias que se quedan, pero reencamisadas, con una nueva reingeniería. Estos niños en esos 6 años de crecimiento educativo, los maestros nuevos, hay una oficina que por cierto trabaja bastante bien que se llama PADEC, que está la Universidad San Carlos y el Ministerio de Educación y funciona muy bien. Por eso le digo, tenemos un claustro de maestro muy bueno en Guatemala. Desgraciadamente sucio, culpa del sindicato. Entonces nosotros vamos a ir
viendo las potenciales de estos niños, vamos a ir viendo las vocaciones de estos niños, vamos a ir viendo las realidades de estos niños para irlos dirigiendo hacia donde ellos podrían entrar en la secundaria y tener éxito. Muchos niños ya no regresan a la secundaria, hay mucha deserción porque no quieren ir a estudiar matemáticas, física, química, estadística, no les entra, no son para eso. Pero si nosotros tenemos varios caminos, como por ejemplo que salga uno en bachillerato en agronomía, bachillerato en artes, bachillerato en matemáticas, bachillerato en ciencias y letras, bachillerato industrial, o sea, nosotros deberíamos de especializar a nuestros niños en la secundaria y en el bachillerato hacia donde el niño tiene potencial y eso lo debemos detectar desde la primaria, que hoy no pasa. Y no lo vamos a detectar como está el currículum actualmente. Por eso lo tenemos que cambiar para que el niño empiece a brillar y los maestros y el servicio psicológico puedan detectar hacia dónde va y cuál es lo fuerte de este niño en su vocación. Y eso pasa, no son inventos nuestros, quiero que sepas que esto pasa en los países más avanzados del mundo, por eso ahí no hay deserción escolar, porque sus niños saben perfectamente bien qué es lo que quieren y el país los está encaminando hacia allá. Y aparte es de beneficio al país, porque estamos creando gente que va a servir, que va a dar todo su potencial, porque les enseñamos en el camino correcto, en el camino que ellos pueden. Miren, yo puedo poner de ejemplo a una hija mía, malísima para las matemáticas, no le entra, pero magnífica para las artes. Y ella se fue por ese carril. La maestra desde joven la detectó. Entonces estudió sus primeros 6 años de primaria, todas las materias, incluyendo matemáticas, pero ya en la secundaria y en el bachillerato la llevaron por donde ella era magnífica y hoy en día vive de eso. ¿Pero por qué? Porque las maestras y el magisterio las supo guiar hacia allá y no le tuvieron que meter física y química y entonces yo hubiera tenido una hija que hubiera desertado el colegio porque simplemente no le iba a entrar. Y ese es el plan que tengo, ese es un plan que lo aprendí, ese es un plan que funciona en varios, muchos, no somos los inventores del agua azucarada, pero sí lo sabemos hacer y lo hemos hecho, lo hemos implementado y eso nos va a dar mucha calidad de educación a nuestros niños y les va a abrir mucha oportunidad a nuestra juventud. Gracias, candidato. La inversión suena bastante fuerte, porque digamos también se tiene que mejorar en infraestructura. Hay muchas escuelas que todavía no tienen ni siquiera acceso al agua. Entre su plan también se contempla hacer esta inversión para mejorar tal vez la infraestructura y la calidad de vida que tienen los alumnos en el área rural. Y también urbana. Mire, hablemos números rapidito entonces. 22.300 millones de presupuesto tiene el Ministerio de Educación, el más grande de Centroamérica, no de Guatemala, de Centroamérica. No hay ningún ministerio en Centroamérica con un presupuesto así. Y tiene de gastos administrativos 22.040, 22, algo así. Quiere decir que solo le quedan 160 millones para inversión. Con 160 millones, bueno, tenemos 32.000 establecimientos educativos en Guatemala, en diversificado, en secundarias de que son estas por satélite y colegios primarios. Tenemos 32.000 en total. Yo le voy a decir una cosa. El primer año nosotros heredamos el presupuesto que nos va a dejar este gobierno, pero también nos sirve ese primer año también para reformar toda la metodología de trabajo y todo lo que es la situación administrativa y sindical del ministerio para que en el octubre que venga nosotros podamos ahora sí meterle bastante más inversión a las escuelas. Pero nosotros podemos tener mucho ahorro que sí se puede ir a lo que usted habló de amueblar bien las escuelas, que sean agradables para el estudiante, que cuenten con lo mínimo. Mire, ¿qué necesita una escuela? Pupitres, pizarra, maestro. Y afuera, canchas deportivas, bebederos de agua, el comedor
donde los niños se puedan alimentar y vamos a trabajar muy de cerca con los padres. En cada región funciona diferente. Hemos encontrado 16 clases diferentes de cómo los padres le dan esos desayunos o esa alimentación a sus hijos y nosotros estamos totalmente de acuerdo de reforzar eso, solo que no creo que los 6 quetzales que hoy en día reciban sea suficiente. Pero el primer año nosotros lo que tenemos que hacer es levantar todas esas 32,000 escuelas a un nivel que sean agradables, pero le estoy diciendo, divida ahorita 160 millones entre 32,000 y va a ver cuánto nos da por escuela. Entonces, no tenemos el presupuesto, pero sabemos dónde están los nódulos de corrupción, sabemos dónde está esa metodología que no es necesaria, que se puede terminar y podemos agarrar a toda esa gente del magisterio que trabaja la parte administrativa para darles otras funciones, porque como les digo, yo sí he estado muy sorprendido de la calidad y la vocación de los maestros que hay en Guatemala, pero creo que estamos mal dirigidos y sé que cuento con ellos. Hay otro gran grupo de gentes que no están en edad de retiro y tampoco son estos jóvenes, pero que constantemente se están actualizando. Ahí en el PADEC que le digo, ganan 700 quetzales extras al sueldo si van a sus cursos de actualización y sí todo el tiempo están metidos en eso. Así que tenemos mucho, mucho que hacer este primer año hasta que nosotros podamos hacer nuestro propio presupuesto y entonces ahora sí entrarle con fuerza a mejorar la infraestructura educativa del país. Muchas gracias. Licenciado, digamos algo, un tema bien preocupante para toda la población es el tema de la inseguridad. Es algo que ya incluso ha llegado a afectar a las zonas más exclusivas del país. Entre su plan de trabajo, ¿cómo piensa abordar el tema de la inseguridad y específicamente hablando sobre el tema de las maras? Mire, quiero contarle que la palabra inseguridad es demasiado generalizada. De seguridad hay que saber, porque es diferente cómo se ataca, cómo se extermina. Y vamos a hablar de esa manera porque le voy a decir por qué. La inseguridad tiene aterrorizada al país. Quiere decir que estos son grupos de terroristas. Nosotros así los vamos desde el primer día a declararle la guerra a los terroristas que están en contra de la ciudadanía guatemalteca. Entonces, es diferente cómo se agarra un grupo de asaltantes que cómo opera y se debe de agarrar un grupo de robacarros. Es muy diferente cómo opera una estructura de extorsionistas a cómo opera una estructura de narcotraficantes. Hay que saber de seguridad. Rápido, le cuento que tenemos 42,000 policías, de los cuales 18,000 trabajan en cuestiones de administración, cuidan embajadas, funcionarios, están en cuestiones de investigación, DIPANDA y todo eso. Lo que deja solo 24,000 policías reales, esos policías que nosotros vemos que patrullan. Pero yo no sé quién se inventó este sistema, pero ellos trabajan 11 por 6, 11 días adentro, 6 días afuera. Esos 11 días adentro quiere decir que de los 24,000, 12,000 están descansando y 12,000 están adentro. Y ya solo nos quedaron 12,000 policías para cuidar a 340 municipios, 17 millones de habitantes en 108,000 kilómetros. Pero hay otra metodología, que ellos trabajan 8 por 8. Quiere decir que el que trabaja el turno de la mañana descansa el de la tarde, pero le vuelve a tocar el de la noche y así se van rotando supuestamente para que todo el mundo le toque una mañana, una tarde, una noche. Yo no sé quién se inventó esa metodología, pero si es así, quiere decir que cada 8 horas de esos 12,000, 6,000 están descansando. Y con 6,000 no vamos a poder atacar a nadie, no vamos a poder deshacer nada. Falso. Usted los ve en la calle, no los vemos. Tenemos que graduar más policías especializados en esta clase de operativos. Los tenemos que equipar, los tenemos que entrenar, los tenemos que dignificar. Pero lo primero es, tenemos que quitar la costra de corrupción que existe en la Policía Nacional y desgraciadamente también en el Ejército. Los directivos que salen desde gobernación y que están incrustados ahí en la PNC
es una de las corrupciones que tenemos que quitar. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Un policía se gradúa cada 6 meses. Ahora, no quiere decir que yo empiezo un curso en febrero y se gradúan en julio, sí, y en julio empiezo el segundo curso. No, yo empiezo un curso en febrero y el segundo curso lo empiezo en marzo y el tercer curso lo empiezo en abril. Más o menos salen 2,000 a 2,500 policías por curso. Hoy en día hasta tienen que pagar, oiga, esa corrupción para que los acepten en la escuela de policía. Si no, no los aceptan, si no pagan una cuota de ingreso, que no es al Estado, obviamente, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ir graduando policías y especializándolos en esta clase de operativos que tienen que hacer. Hoy en día, le voy a poner la estructura más grande que existe son los de los extorsionistas. 80% están los jefes, los cabecillas, están en las cárceles y 20% no. Este 80% de estas cabecillas tienen regionalizado el país. Usted hablaba de las zonas exclusivas, quiere decir que estas cabezas tienen un grupo encargado de estas zonas, pero también en las zonas de gente más pobre. También extorsionan a la tiendita, también extorsionan a la tortillera. No lo va a creer, yo fui a una venta de tacos ahí por Tical Futura y se pagan su propio policía. Le sale más barato poner un policía privado que pagar la extorsión que les piden. Entonces, de las cabecillas salen a los regionales y los regionales abajo tienen clicas, que son los que trabajan los sectores. Y las clicas tienen los scouts, que son los que van en bicicleta a traer el sobrecito donde les digan. Nosotros para agarrar una banda de extorsionistas, que la más grande de Guatemala tiene más o menos 280 gente y la más pequeña como 68, tenemos que caerles a todos el mismo día, la misma noche y tenerlos a todos atrapados en cuestión de 3 días, como se hace en los países que tienen buena seguridad, y le voy a explicar por qué. Estos funcionan como si usted corta una cola de una lagartija, le vuelve a crecer. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quito una clica de aquí, al ratito ya pusieron otra clica, las clicas de al lado. Si yo quito a un grupo de un sector, vuelven a poner a un sectorial. Yo tengo que borrar toda la estructura para que no vuelva a crecer. No es lo mismo una banda de carros, de robacarros, que son bandas que hay de 12 hasta 25 personas, que eso te agarran. Ahora, lo que hay detrás de todo esto hay mucha inteligencia. Hay esos famosos cuartos de guerra o cuartos de operación, que nosotros traemos todo ese conocimiento. La gente, ya han estado en Guatemala 4 grupos. Ciudad Segura, todo el mundo habla Ciudad Segura. Yo no sé si las han visto siquiera, las han oído, sí. O de repente las googlearon o las vieron, pero que las hayan visto siquiera que es una ciudad segura, le aseguro que ninguno de ellos. Entonces es diferente el que va a deshacer o cómo vamos a atacar a los extorsionistas, de cómo vamos a atacar a los narcotraficantes que también trabajan por sectores, cómo vamos a atacar a los secuestradores, cómo vamos a atacar a los robacarros y al asaltante más común. Se trabaja diferente todo, nosotros lo sabemos hacer y no es difícil. Yo quiero contarle una cosa. Del ABC que le acabo de decir, la parte B de bienestar social, que son salud, educación, seguridad, desarrollo urbano y rural y traer inversión para empleos, esos 5 se logran en 2 años y medio o 3. Quiere decir que nosotros, al salir del gobierno, la gente va a sentir el cambio. La gente va a decir, de verdad ya hay buena salud, de verdad hay buena educación, de verdad ya hay seguridad. Esa es una herencia que yo quiero vivir en carne propia, porque se puede hacer y ya lo he hecho. Ahora, decirle, por ejemplo, vamos a cambiar la infraestructura vial del país en 4 años, falso, mentira. Que se puede levantar la existencia, sí. Que podemos hacer que parezcan alfombras, sí. Pero no es una red vial funcional.
Porque usted, digamos, aquí en Guatemala lo que hacemos es seguir las curvas de las montañas. Vaya a 100%, a 100 por hora, ahí se sale, se mata. Hay que rediseñar la red. Hay que hacer nuevas red vial y eso no se tarda 4 años, es falso. Vamos a levantar la existente, sí, son nuestras venas. Por ahí circula nuestra familia, circulamos nosotros, los bienes del país, de exportación, importación, el turista. Entonces tienen que estar en buen estado. Pero rediseñar para decir voy a estar en Quetzaltenango en 1 hora y media porque tengo carreteras que me puedo ir a 100 por hora, el diseño se tarda como 3 o 4 años. Construirlas entre 4, 8 y hasta 12 años para terminar una red nueva, rediseñada y funcional y moderna. Gracias, licenciado. Y hablando de este tema sobre el bienestar, me llama mucho la atención el tema de la salud. ¿Qué cambios propone para el sistema de salud, ya que sabemos que están en un estado bien precario? Número uno, otra vez, desgraciadamente empezamos por la corrupción, ¿verdad? También los sindicatos, el robo interno, hay un canibalismo allá adentro, pero también los números, porque mire, para ser Estado hay que entender qué va a recibir uno. En Guatemala hoy en día tenemos 443 camas cuando necesitamos 5,000. Tenemos 7,000 doctores cuando necesitamos 15,000. Tenemos, oiga este número, 4,600 enfermeras graduadas, o sea, hay menos enfermeras que doctores. Cuando se necesitan 16,000, tenemos un déficit de casi 11,000 enfermeras. Tenemos ayudantes de enfermeras, o lo que ellas, el título que ellas reciben es enfermeras auxiliares, 32,000. Ahí es donde todo el mundo ve el montón de enfermeras. Son enfermeras, pero auxiliares, porque graduadas con título profesional de enfermeras, solo hay 4,600 cuando necesitamos 16,000. Entonces, de entrada ya no podemos dar un buen servicio de salud, habiendo tanto doctor en la calle que necesita trabajo. Pero volvemos a caer a la situación de la corrupción. Necesitamos realmente limpiar de la corrupción y que está en varios puntos ahí en salud, no solo está a nivel administrativo, también está en el nivel del servicio. De todo el mundo he sabido que se roban la medicina el mismo personal. Yo no estoy señalando a nadie, pero he sabido, hay videos y no proceden. Por eso yo le decía que nosotros tenemos que reforzar el Ministerio Público, porque no vamos a dejar a alguien que estamos viendo que está sacando medicinas o las está yendo a vender a las farmacias de enfrente. Y mire un caso que le voy a contar. El ministerio autorizó 2 de esos aparatos de asma para un centro de salud, creo que aquí en Nahualá, si no mal me equivoco. Y nunca le llegan a los niños sus aparatitos porque la enfermera o doctora, yo no sé quién sea la que atiende esa aldea, como ya cachó que ahí llegan esos aparatos, ella los sustrae y los vende. Y los niños a los que se le autorizó el uso de eso no le llega la medicina. Ese es una corrupción hormiga, le llamamos nosotros, porque ya llegamos hasta lo más bajito de que alguien venda medicina que no es de ella y que, ¿cómo se llama? No le llega a la gente que la necesita. Entonces el Ministerio de Salud, gracias a Dios, es una de las cosas que soy más experto. Lo vamos a refundar, vamos a cambiar su metodología de trabajo. No puede ser que un cirujano, que a veces entran a las 8 de la mañana y salen hasta el día siguiente, y muchos de ellos se han tenido que quedar hasta las 4 de la tarde del día siguiente, gane menos que una persona que saca fotocopias en el Congreso. No es posible. En el Congreso hay 1,100 empleados, hay hospitales aquí que no tienen ese número. Entonces tenemos que cambiar todo el sistema administrativo, tenemos que romper esa corrupción, tenemos que romper y atacar. Esa es una de las leyes que yo traigo, la ley precisamente de los medicamentos. Necesitamos homologar medicamentos que en Europa son aceptados, que en Estados Unidos son aceptados. Aquí los traen y pasan 5 años sin permiso para entrar, pero para los europeos es bueno, para los gringos no, y nosotros los estudiamos a ver si van a ser buenos para nosotros o no, y van
8 veces menos de lo que valen los que estamos usando aquí en Guatemala. Vamos a homologar rápidamente esos, porque tenemos que limpiar esa oficina que es una requete corrupta y ya me mandaron a amenazar, recibido la amenaza, no hay problema, pero el pueblo necesita salud. ¿Por qué? Porque yo recibí, por eso sé que mis ciudadanos deben de recibir el bienestar social y entre eso está la salud. Yo soy un beneficiado y los ciudadanos de Guatemala se tienen que beneficiar. Muchas gracias. Licenciado, hay algo que no le he preguntado todavía, es su compañero de fórmula para esta participación. ¿Nos puede hablar un poco sobre el candidato a vicepresidente? Mauricio lo conocí precisamente en una de las sesiones que él fue a oír de esas 63 giras que le conté. En plena pandemia, en el año 2020, él fue a una de las primeras sesiones en Quetzaltenango. Y yo en todas las sesiones al principio le decía a la gente, aquí puede haber sentado un diputado, un alcalde, un ministro, un viceministro o inclusive hasta el vicepresidente. Pues empezó a trabajar en el partido y me di cuenta lo diligente. Nosotros, nuestros 3 pilares son la excelencia, la diligencia y la transparencia. Pero no son 3 palabras, nosotros lo ponemos en funciones. Hacemos que nuestra gente trabaje, pero no solo que trabaje y que cumpla, que trabaje con excelencia. Y la transparencia incluye decir, mira vos, me equivoqué, puchica, ¿qué hiciste? Vení, trabajemos, cambiemos eso que hiciste mal. O sea, hay que ser transparente con uno mismo. Y Mauricio, muy diligente, una persona que se hizo solo. Él nació en San Pablo, Jocopilas, en Retalul, en Suchitepeques. Y para poder estudiar, porque no había universidad ahí donde ellos, se fue a estudiar a Quetzaltenango, consiguió trabajo, y entonces él trabajaba y se pagaba su estudio. Se graduó de lo mismo que yo me gradué, de licenciado en sistemas de computación, o sea que la cabeza la tenemos armada igual los dos, y es una persona muy estable, tiene 30 y algo de años de estar casado, yo tengo 35 años de estar casado con mi esposa, tenemos 4 hijos, él tiene 30 y algo de años, no solo siguió trabajando en esa empresa muy famosa en Quetzaltenango, que es uno de los gerentes que no es de la familia dueña de ese negocio, todos los demás son de la familia, él no, pero él es uno de los gerentes, sino que él puso su propia industria, o sea, él es industrial también. Y nos empezamos a llevar muy, muy bien con él y mientras más lo apretaba, más respondía, o sea, es un hombre que responde con la presión, o sea, no se cae. Pero cuando llegó el momento de tomar la decisión, tenemos un equipazo, como yo le dije, que somos como una familia, todo el Partido Azul. Y yo tenía que pensar quién era el ideal, que al darle el puesto no se le fuera a subir los humos y empezar a poner un mal ambiente en la gente. Y la humildad de Mauricio, su buen trabajo, lo diligente que es, la carga de trabajo que aguanta y la saca a la perfección, fue lo que al final me decidió nombrarlo como mi vicepresidente. Fue cuando lo nombro en la Asamblea Nacional, que tuvimos una asamblea, ustedes pueden ver en nuestras páginas, una asamblea pero totalmente topada de gente de punta a punta. Cuando oyeron el nombre de Mauricio Saldaña, reventó ese local que tenía unas 2, 3 mil personas en euforia, porque realmente fue una sorpresa para todos, por un hombre muy querido en el partido. Y como él dijo en su discurso, dijo, jamás me imaginé, porque normalmente el vicepresidente lo nombran en la ciudad de Guatemala, lo pone en un grupo de esos que patrocinan a los partidos y nosotros no tenemos deuda política con nadie, así que yo nombré a mi propio vicepresidente y dijo que para él había sido una gran, gran bendición haberle invertido tanto tiempo al partido, que ve que se cumple cada palabra de lo que se hace y hoy en día es uno de los políticos
más limpios que tiene Guatemala, un liderazo reconocido hasta por los demás partidos. Y fue una elección magnífica haber escogido a Mauricio. Le vino a enriquecer el liderazgo del partido. Lo quieren mucho en todos los departamentos, todos los diputados, todos los alcaldes. Cuando él me cubre en ciertos eventos, hay mucha alegría porque él llega. O sea, es un verdadero líder dentro del partido. Gracias, candidato. Una pregunta un tanto exacta y es que todos ofrecen esta cuestión y me gustaría preguntárselo, aunque podríamos caer incluso en este mismo juego. ¿Existe alguna política de austeridad en su plan de trabajo? No, no le entendí, disculpe. ¿Existe alguna política de austeridad? ¿Alguna reducción de salario, reducción de las AAs, en dietas? Mire, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr ser más eficientes. Lo primero que le digo es que más impuestos no van a haber. Reducción de salarios tiene un problema, que acuérdense que todos estos salarios son conquistas tanto laborales como sociales que han tenido por años esta gente en los sindicatos, pero sí está en nuestro plan lo que le acabo de decir. No puede ser que alguien que saca fotocopias en el legislativo Por supuesto. gane 32,000 quetzales y un doctor gane 10 si le va bien, pues eso lo vamos a corregir y si hay que bajar el salario lo vamos a hacer. Pero tenemos que, una vez limpiemos esos sindicatos que yo les llamo esas costras corruptas que tenemos ahí, vamos a ver cómo hacer, porque les repito, no se trata de que el gobierno empobrezca a sus trabajadores. Ahora, en cuanto a la gente de arriba, realmente yo le puedo decir que es uno de los que, la gente yo no sé cuánto piensa que gana un ministro, gana casi igual o menos que un diputado. Y le repito, hay gente sacando fotocopias en el Congreso que gana más que los ministros. Pero si yo quiero a alguien que sea, por ejemplo, un arquitecto urbanista que tiene su empresa que gana miles y yo le ofrezco, mira, vas a ganar solo 3,000 quetzales, dudosamente va a querer trabajar. No le voy a subir el sueldo. Tengo que buscar a la gente que le baste ese sueldo. Y ya la tenemos, por cierto, que llegan a trabajar y a servir. Pero también, pues, cuando uno quiere un doctor de más calidad, pues tiene que pagar, o un hospital de mejor equipado, con mejores doctores, pues hay que pagar el precio. Sueldos no vamos a subir, eso seguro. Vamos a corregir todos los errores de escalafones que existen, eso sí es seguro. Vamos a bajar a aquellos que están sobrevaluados. No puede ser que alguien que su función sea barrer esté en los 19,000 quetzales. No, no puede ser, porque un maestro está ganando entre 8 y 9,000 quetzales. Vamos a componer los escalafones. Sé que va a haber turbulencia con eso, sé que va a temblar un poquito el país, pero es que ahí hay, en alguien que barre y trapea y gana 21,000 quetzales, hay 3 maestros de 8,000. Entonces yo quiero a los 3 maestros. Y entonces vamos a corregir esos errores, eh, obviamente, y la gente, los ejecutivos de arriba, lo que no van a tener es aumento. Gracias, licenciado. Para empezar a concluir esta entrevista, a mí me gustaría preguntarle ¿qué lo diferencia a usted como partido de derecha de otros partidos de derecha? Bueno, quisiera agregar algo que por cierto me empezaron a copiar otros candidatos, inclusive de izquierda, porque yo fui el primero que introdujo aquí en Guatemala y tengo la entrevista con fecha y todo para que usted la vea, que dije que nosotros éramos de derecha con conciencia social. Ese es un término que para mí no solo existe izquierda-derecha, existe derecha porque nosotros sí creemos que mientras menos se meta el gobierno y dejar que la gente produzca riqueza, produzca trabajo, es mejor. Pero sí es función del gobierno ver que el bienestar social, por eso somos con conciencia social. Después otros dos candidatos de derecha lo dijeron y uno de izquierda también lo dijo.
Somos de izquierda con conciencia social. Entonces nosotros somos de derecha, pero con conciencia social. Ok, licenciado, otra pregunta. ¿Le gustaría hacer algún trato o alguna agenda bilateral o invitar a algún país a invertir en Guatemala, digamos, de la misma forma en la que Guatemala tiene un trato con Taiwán? De hecho, tenemos muchos inversionistas de muchos países, como ya le conté, que ya inclusive estuvieron en nuestra Guatemala y se fueron enamorados. Y que el caso de Taiwán es muy especial. Mire, Taiwán, nosotros tenemos relación con ellos por lealtad, porque Taiwán ni siquiera está reconocido como país. El país es la China comunista, que es el monstruo mundial hoy en día, menos tal vez en cuestiones militares, pero lo que es industria, lo que es comercio, productividad, etcétera, son economía, son el monstruo mundial hoy en día, pero la China no hace tratos diplomáticos con países que tengan relación diplomática con Taiwán. Es solo con Estados Unidos, es el único país que permitió la China que también tuviera relaciones diplomáticas con Taiwán. De ahí ningún país del mundo o tienen con Taiwán o tienen con la China. Esa es la condición china. Taiwán nos ha ayudado a nosotros por años de años de años de años. Y sería un poquito desleal decirles ahora, mira, muchas gracias, ahí nos vemos. Pero usted acaba de decir unas palabras que yo quiero tomar. La China ya invierte en Guatemala. Aquí hay la central de Huawei casi de todo Centroamérica. Tienen un edificio de 11 pisos. Tienen satélites dándole servicios a las empresas que trabajan con los gringos de aquí de Guatemala. Mire la balanza comercial Guatemala-China. 2,000 algo billones de dólares contra ciento y algo que nosotros mandamos allá. Ya tenemos relaciones comerciales con China, ya tenemos relaciones tecnológicas con la China, pero diplomáticas es lo que no tenemos con ellos. Ahora, no hay ningún otro país del mundo, porque lo voy a hablar como es, que compra sus amistades, porque eso es lo que China en su ayuda que es, prácticamente está comprando el derecho a que nosotros lo sigamos reconociendo diplomáticamente y no a China. Pero lo único que nos falta hacer con la China es tener relaciones diplomáticas porque todo lo demás lo tenemos. Y mire, China cuando Costa Rica los aceptó, lo que le hicieron fue el estadio y punto. Yo no veo que llegaron los chinos a volverse una locura ahí en Costa Rica o en los otros países. O sea, no, no, y para mí la lealtad vale mucho. La China está, Taiwán ha estado con nosotros tal vez 60 años o algo así. Es el hermano pobre, no es un país, el país es China. Pero pues yo seguiría, eh, y de hecho, de los 21 grupos que traje, 5 son chinos. Seguiría las relaciones comerciales, seguiría dándoles buenos incentivos, porque nosotros las 3 leyes que existen de Maquila, de zonas francas y SOLIC las vamos a licuar porque no sirven para atraer inversión y vamos a hacer una ley nueva y estos países, estos inversores, 5 de ellos de la China, quieren venir a Guatemala. Sí, solo sí, hay certeza jurídica y nosotros tenemos que componer esas leyes. Ya tenemos nuestra agenda legislativa que incluye lo que le acabo de contar y pues ellos van a seguir invirtiendo en Guatemala, tal vez no como país, pero sí como grupos nacionales. Gracias, licenciado Farchi. Ayer me gustaría contarle esto brevemente. Tuvimos una conversación con una persona que promovía en su totalidad el voto nulo. Cuando le cuestionamos a esta persona sobre el voto nulo, nos dice que no había ningún candidato que le convencía. Y cuando yo le pregunto a esta persona si le convence algún candidato, lo menciona a usted. Mi pregunta sería, ¿cuál es su postura ante las personas que piensan votar nulo y qué les diría en este caso si aún no se han decidido por un candidato? Fíjate que hace poquito y subí ahí en el TikTok sin querer, alguien me preguntó qué pensaba del voto nulo y dije yo, para mí el voto nulo es el voto mulo. Yo pienso que va a haber presidente, querramos o no.
Que va a haber diputados, que van a haber alcaldes, ese es un hecho. Lo que estamos logrando con el voto nulo es que con menor gente gane el que va a quedar de presidente, los diputados y los alcaldes. Porque acuérdense que esos partidos que sí tienen pisto van a seguir acarreando a su gente, van a seguir pagando por el voto. Ahí no hay voto nulo, no nulo. Llenan los buses de gente, los llevan a los centros de votación, les dan la plata, el tamalito con los billetes, van, votan y regresan. Ahí no hay voto nulo que valga. Entonces lo que va a pasar es que en vez de que ganen con 1.8 millones, 1.2 millones, van a ganar con 700,000. Mire, Yamatei se metió a la segunda vuelta con 600,000 votos. Entonces el voto nulo, ¿a quién estamos engañando si de todas maneras vamos a tener presidente? De todas maneras esos se van a aprovechar esos partidos que llevan todo ese sopilotero, a todos esos tacuacines, que tienen todo ese pisto de narcoalcaldes, de narcodiputados, tienen para ir a mover a esa gente. Ahí no existe voto nulo. Los van a traer y los van a hacer que voten y qué rico. No hay que sacar 2 millones para ganar con 700,000, ya se hace alguien presidente. No funciona el voto nulo, es mentira. Lo explicaron mal y la gente se lo creyó. La gente Gracias. tiene que cumplir su deber ciudadano de ir a elegir a una persona o correr para ser electo. Es válido votar en blanco si no nos parece alguien. Es válido, claro que sí. Pero votar nulo como una forma de protesta y bonosa al peor de los casos. 90% votó nulo. ¿Saben lo que estamos haciendo? Alargando el periodo de gobierno de Yamatei. Porque hay que llamar a nuevas elecciones, se tienen que organizar, tiene que volver a ver. Y para mientras es junio, julio del otro año y sigue en el poder el gobierno que está porque no hay quien lo sustituya. Gracias, licenciado. Para concluir esta entrevista, porque ya me pasé bastante tiempo y no lo quiero molestar más en su cumpleaños, ¿por qué la gente debería de votar por Isaac Farchi y por el Partido Azul? Muchísimas gracias. Número uno, por la experiencia. Están votando por alguien que sabe. Si usted tiene que operar a su abuelita, usted escoge a un doctor que salió hoy de la San Carlos o a alguien que acaba de regresar de hacer una maestría de 6, 7 años en cirugía cardiovascular. Esa es la diferencia. Yo hablo lo que sé, lo que ya hice, lo que puedo hacer, lo que funciona hasta el día de hoy. Los demás hablan y en un foro habían 6 o 7 candidatos y esto lo dijo. Y ninguno se defendió. Y ninguno replicó, porque había derecho a réplica y todos se quedaron callados, porque todos saben que improvisan, porque todos saben que no tienen mi experiencia. Número dos, porque hicimos un equipo para gobernar en el Partido Azul que los demás no tienen. Número tres, porque no tenemos deuda política con nadie. A nosotros nadie le debemos un viceministerio, un ministerio, una comisión del Congreso, no le debemos nada a nadie. Y número cuatro, porque no llevamos ni diputados ni alcaldes a la reelección, llevamos solo gente nueva. Y en las 5 papeletas yo le pediría a la gente que analicen, vayan y vean todo lo que yo les estoy diciendo. www.partidoazul.com. Ahí pueden meterse a todos los departamentos de Guatemala. Ahí tenemos la foto de todos nuestros candidatos, sus currículums. Y ahí mismo vayan de una vez. Y están los reportes financieros que presentamos al TSE cada 15 días con nombres, DPI, cantidad de donaciones. Ustedes pueden ver nuestros donadores, pueden ver de cuánto es nuestra campaña, pueden ver a nuestros candidatos, por lo que sí los convencemos y se dan cuenta que realmente el único partido, porque nacieron nuevos partidos al igual que nosotros, pero rápido se llenaron de ratas. El único partido que se mantuvo limpio fue el Partido Azul. Y por eso deberían de votar para darle una nueva oportunidad a Guatemala de una nueva generación de políticos limpios.
Muchas gracias, licenciado Farchi. Para mí ha sido un gusto platicar con usted el día de hoy. Espero que no sea la No, última vez que podamos platicar. Como le digo a todos los candidatos, muchos éxitos en su campaña. Muy feliz cumpleaños gracias. también, cabe decirlo. Y pues esperamos más invitaciones, porque yo vi ahí que están ofreciendo invitaciones en los comentarios para ir a conocer la sede. Entonces me gustaría mucho tener la oportunidad. Y nada más, ¿le gustaría cerrar con algún mensaje final antes de despedirse del canal? Pues sí, quiero mucho a mi Guatemala, a eso venimos aquí. Ya, gracias a Dios, mi esposa está a mi lado, ya vino de Israel a hacer campaña conmigo, mis hijos están a mi lado, estamos todos dedicados a poner todo lo que está de nosotros para el país. Tenemos un grupo maravilloso de diputados, de alcaldes, tenemos mucha gente lista para que usted, guatemalteca, y guatemalteco nos dé la oportunidad, porque si no votamos o volvemos a votar por las mismas personas, somos cómplices de lo que nos está pasando y nos vamos a seguir quejando 4 años más teniendo la oportunidad de cambiar. Te doy las gracias a vos, muy buenas noches, te agradezco mucho la entrevista. De verdad cierro con broche de oro mi cumpleaños, muy agradable tus preguntas, muy agradable la forma tuya de conducir. Muchas gracias, candidato. Que pase una muy feliz noche entonces. Gracias, oye. Muy buenas noches. Muchas gracias.